Algo extraño ocurre cuando una religión habla tanto del amor, pero deja a la mitad de la gente sintiéndose invisible. Hay un patrón que se ha repetido durante siglos, silencioso, eficiente y casi imposible de ver a simple vista. No se trata de la fe ni de la espiritualidad en sí, sino de a quién se dirige realmente el amor. A lo largo de este video, exploraremos historias, símbolos y estructuras que revelan por qué tantas mujeres y hombres empiezan a sentir que algo no cuadra, y por qué, una vez que te das cuenta, ya no puedes fingir que no lo viste. La propuesta aquí es simple, pero inquietante. Considerar el cristianismo no por lo que dice sobre el amor, sino por cómo lo organiza, a quién fluye, quién lo recibe en abundancia y quién se limita a un rol de apoyo. Esta perspectiva cambia por completo nuestra comprensión de la devoción, la jerarquía e incluso las crisis que enfrenta la religión hoy. Y lo más curioso es que este patrón no surge por casualidad. Es funcional, estructurado y extremadamente eficiente. Tras una observación más detallada, se hace evidente que el cristianismo ha construido una ética donde el vínculo emocional y espiritual más profundo rara vez se da entre hombres y mujeres. La verdadera intimidad, la lealtad máxima, el sacrificio exaltado y la devoción absoluta casi siempre giran en torno al mismo eje, los hombres entre sí y los hombres volcados hacia un Dios masculino. Esta no es una acusación superficial, es un mecanismo histórico que permea textos, rituales y liderazgo. Aquí es donde aparece la primera grieta. Si el amor es la esencia del mensaje, ¿por qué tantas mujeres afirman que nunca se sienten plenamente valoradas dentro de este sistema? No como ayudantes, ni como símbolos, ni como cuerpos que deben ser regulados, sino como sujetos merecedores de un profundo amor espiritual. Esta pregunta es inquietante porque señala algo que se ha normalizado durante tanto tiempo que parece invisible. Este video existe para ofrecer una perspectiva diferente, no para atacar la fe individual de nadie, sino para revelar cómo una estructura puede moldear afectos, prioridades y relaciones sin decirlo explícitamente. Si alguna vez has sentido una discrepancia entre el discurso y la experiencia, quizás estés a punto de entender por qué. En los sistemas patriarcales, el amor no se distribuye de forma neutral. Se educa, se dirige y se recompensa. Los hombres aprenden desde pequeños quién merece su lealtad emocional, su vulnerabilidad y su devoción. Y, casi siempre, este aprendizaje ocurre lejos de las mujeres. Se les enseña a servir, apoyar y proveer, pero no a recibir el centro del afecto moral y espiritual. La religión patriarcal no enseña a los hombres a amar a las mujeres como iguales. Les enseña a controlarlas, protegerlas, corregirlas o poseerlas. El amor profundo, aquel que implica entrega emocional, sacrificio simbólico y reconocimiento espiritual, se reserva para otros hombres y figuras divinas masculinas. Por eso, tantos vínculos exaltados en la tradición cristiana son entre padre e hijo, maestro y discípulo, pastor y rebaño, casi siempre masculinos. Al observar a los héroes de la narrativa cristiana, el patrón se repite: profetas, patriarcas, apóstoles, líderes, mártires. La admiración, la inspiración y el deseo de imitarlos giran en torno a ellos. Las mujeres aparecen, pero rara vez como el centro de la historia. Existen como personajes secundarios funcionales: la madre obediente, la esposa fiel, la sirvienta dedicada, la tentación que hay que evitar. Incluso cuando una mujer es elevada a un estatus de reverencia, esto ocurre de forma cuidadosamente controlada. No se la celebra por su autonomía, su sabiduría, ni su visión del mundo, sino por lo que representa simbólicamente en el mantenimiento de la estructura. No se ama a la mujer, sino al papel que desempeña, y esto lo cambia todo cuando hablamos de afecto genuino. Si esto tiene sentido para ti en algún nivel, escríbelo en los comentarios. Ahora entiendo hacia dónde iba el amor.
Cuando la estructura se hace más visible, algo empieza a destacar. La lealtad más protegida dentro del cristianismo rara vez es la marital. Es institucional y fraternal. A los hombres se les enseña a proteger a otros hombres, a mantener la reputación del grupo, a preservar la autoridad masculina incluso cuando existen graves fallas. El pacto no es con la verdad ni con la justicia, sino con mantener el vínculo entre iguales. Esto se manifiesta concretamente cuando los líderes religiosos cometen abusos o traiciones. La respuesta casi automática no es una ruptura, sino un encubrimiento. Otros hombres intervienen para explicar, restar importancia, pedir paciencia y, sobre todo, exigir perdón a las mujeres afectadas. El dolor femenino se trata como un daño colateral aceptable ante la mayor necesidad de preservar la unidad masculina. En este sistema, la fidelidad de una mujer no es negociable. La de un hombre, en cambio, es manejable. La religión encuentra innumerables maneras de absolver la deslealtad masculina, pero reacciona con dureza cuando una mujer se distancia, cuestiona o simplemente se niega a seguir apoyando una estructura que la perjudica. El equilibrio nunca es equitativo. Toda la energía emocional de la comunidad se invierte en mantener estos vínculos verticales y horizontales entre los hombres, de los fieles al pastor, del pastor al líder superior, del líder al Dios masculino. El flujo de amor asciende, pero rara vez regresa. Para las mujeres, lo que queda es la constante exigencia de dar sin reciprocidad. Y esto crea una sensación difusa, difícil de identificar, pero profundamente real, que existe un centro al que nunca pertenecen. Pueden orbitar, servir, sostener, pero no ocupar. Esta exclusión no es explícita, y precisamente por eso es tan efectiva. De vez en cuando surge alguien que habla sin el filtro de la sutileza, alguien que transforma el subtexto en discurso abierto. Estas figuras impactan no porque inventen algo nuevo, sino porque exponen, sin barniz, lo que siempre ha estado ahí. Cuando esto sucede, la reacción suele ser de incomodidad, no por el contenido en sí, sino por el espejo que representa. Estos personajes dejan claro que para ellos, las mujeres no son verdaderas compañeras. Son distracciones, obstáculos o recursos. La verdadera pertenencia, la verdadera admiración y el verdadero afecto están reservados para los hombres que comparten la misma visión del mundo. El grupo masculino es el hogar emocional, el resto es solo una función. Cuando se les pregunta sobre las relaciones heterosexuales, la respuesta casi siempre culpa a las mujeres. Son difíciles, buscadoras de fortunas, degeneradas o incapaces de comprender la misión masculina. No hay verdadera curiosidad por quienes son, no hay deseo de conexión, solo tolerancia instrumental. Lo que hace que este discurso sea tan revelador es su silenciosa resonancia en muchas comunidades religiosas. La diferencia radica en que, la mayoría de las veces, aparece diluido en lenguaje espiritualizado, consejos pastorales o doctrinas aparentemente neutrales. Aquí emerge crudo, directo, imposible de ignorar, y es en este momento que algo empieza a fallar para quienes observan atentamente. Porque si alguien puede decir todo esto en voz alta sin sentir una contradicción con su fe, quizás el problema no resida en el individuo aislado, sino en la lógica que lo formó. Y esta constatación plantea una pregunta más inquietante que cualquier respuesta prefabricada. Hay una confesión silenciosa que se refleja en muchos discursos masculinos dentro de este sistema. Los hombres se sienten más seguros emocionalmente entre otros hombres. No es algo que se diga explícitamente, pero se refleja en decisiones, alianzas y prioridades. Las mujeres son percibidas como territorio desconocido, difíciles, impredecibles y agotadoras. El espacio masculino, en cambio, se percibe como familiar, comprensible y confiable. Este sentimiento no surge de la nada, se cultiva. Desde pequeños, los hombres aprenden a abrirse emocionalmente solo entre iguales,
a demostrar vulnerabilidad en contextos masculinos legitimados por la religión, grupos de discipulado, ministerios, retiros, roles de liderazgo. Allí, la entrega emocional se celebra. Fuera de eso, especialmente con las mujeres, se considera una debilidad o un riesgo. El resultado es una paradoja. El sistema exige que los hombres se casen con mujeres, pero nunca les enseña a amarlas profundamente. El matrimonio se convierte en una obligación estructural, no en un espacio para una conexión genuina. Las mujeres se convierten en un medio para la estabilidad social, la reproducción y una apariencia de normalidad, no en el centro del deseo emocional. Esta lógica ayuda a explicar por qué tantas narrativas religiosas tratan el matrimonio como una carga espiritual menor, algo tolerable, mientras que la verdadera elevación moral se da en espacios separados y masculinos. La devoción más intensa no reside en el hogar, sino en la institución, en el ministerio, en la misión compartida entre los hombres. Y aquí surge otra fisura incómoda. Si el amor más preciado es siempre masculino, ¿por qué la religión invierte tanta energía en controlar la sexualidad, el cuerpo y las decisiones de las mujeres? Quizás porque sin este control todo el mecanismo pierde el equilibrio que lo mantiene en funcionamiento. Hay un concepto que ayuda a ilustrar esta dinámica: la idea de que la heterosexualidad, en estos contextos, no se basa en el amor, sino en la necesidad. Las mujeres se convierten en un recurso indispensable para la continuidad del sistema, emocional, sexual y socialmente, incluso cuando no son verdaderamente deseadas como individuos completos. El matrimonio, entonces, deja de ser un espacio de intercambio y se convierte en un contrato funcional. Garantiza descendencia, respetabilidad y orden. No exige intimidad real. El amor profundo sigue circulando en otros lugares, protegido por discursos espirituales que lo invisibilizan como elección afectiva. Esto explica por qué tantas mujeres afirman sentirse amadas por lo que hacen, no por quienes son. Cuando no cumplen las expectativas, ya sea por agotamiento, dolor o remordimientos, el amor se desvanece rápidamente. La conexión no era con la persona, sino con el rol. Mientras tanto, los vínculos masculinos se mantienen inquebrantables. La lealtad entre hombres soporta escándalos, faltas morales y abusos. La comunidad se reorganiza para proteger este vínculo central. Las mujeres están invitadas a comprender, perdonar y quedarse siempre. Y cuanto más intenta alguien nombrar este desequilibrio, más resistencia encuentra, porque nombrar lo que sucede aquí no solo amenaza los comportamientos individuales, sino toda una arquitectura emocional que sustenta el poder, la identidad y la pertenencia. Por eso, esta conversación nunca es solo teórica. Ataca la esencia del sistema. Cuando las mujeres empiezan a abandonar este sistema, el impacto es inmediato, aunque no siempre se admita. Muchas describen su salida no como una pérdida de fe, sino como la recuperación de algo que nunca se les permitió plenamente, la sensación de ser personas completas. No es una ruptura repentina, sino una acumulación de pequeñas revelaciones que en conjunto hacen imposible seguir fingiendo. La historia se repite con sorprendente consistencia. Dicen que siempre tuvieron un rol, pero nunca un lugar central. Siempre tuvieron tareas, pero nunca un verdadero sentido de pertenencia. La espiritualidad ofrecía un propósito, pero no reconocimiento. Había espacio para servir, enseñar a los niños, organizar y apoyar emocionalmente a la comunidad, pero no para existir sin justificación. Este patrón no solo afecta a las mujeres. Los hombres que no encajan en la lógica del liderazgo, la dominación o el desempeño masculino también sienten el vacío. Para ellos, el amor también es condicional. La devoción fluye hacia arriba, nunca hacia los lados ni hacia abajo. Quienes no ocupan el lugar que les corresponde en la jerarquía aprenden rápidamente lo que significa la invisibilidad espiritual.
La estructura funciona porque el flujo es unidireccional. Las mujeres dan, los hombres reciben. Las mujeres apoyan, los hombres representan. Cuando este flujo se interrumpe, cuando alguien decide dejar de alimentar silenciosamente el sistema, los engranajes empiezan a chirriar. Por eso, la salida femenina es tan amenazante. Quizás por eso tantas instituciones responden con pánico, endurecimiento doctrinal y retórica controladora. No es una crisis de fe, es una crisis de sostenibilidad. El sistema fue diseñado para funcionar con un tipo específico de obediencia, y cuando ésta falla, nada permanece estable. Dentro de esta lógica, el amor espiritual nunca circula horizontalmente. Siempre apunta a un centro fijo, masculino e inaccesible. A las mujeres se les enseña a amar hacia arriba, al esposo, al líder, a la figura de autoridad, a la figura divina. Muy rara vez reciben este mismo amor como reconocimiento pleno. Incluso el lenguaje religioso refuerza esto. La devoción se describe como rendición, sumisión y renuncia, virtudes exigidas casi exclusivamente a las mujeres. Los hombres, en cambio, están llamados al liderazgo, la misión y la autoridad. Se trata de roles diferentes, con recompensas emocionales muy distintas. Con el tiempo, muchas mujeres comienzan a comprender que su espiritualidad se construyó para alimentar algo que nunca las nutrió de verdad. Aprenden a reconocer el agotamiento que sienten, la desconexión con su propio cuerpo, la culpa constante por querer algo más que simplemente servir. Esta comprensión no se manifiesta como rebeldía, sino como claridad, y cuando llega esa claridad, algo cambia irreversiblemente. Es imposible volver a un lugar donde el amor siempre tuvo una sola dirección. El centro permanece inmóvil, exigiendo todo y ofreciendo poco. La pregunta deja de ser ¿cómo puedo encajar mejor? Y se convierte en ¿por qué debería seguir orbitando esto? Aquí es donde muchos empiezan a buscar algo que siempre les ha sido negado, una espiritualidad que no requiere su disminución para existir. Y esta búsqueda, al principio silenciosa, es una de las fuerzas de transformación más subestimadas que están ocurriendo actualmente. Cualquier estructura que dependa del silencio entra en crisis cuando éste cesa. Lo que presenciamos ahora no es un ataque externo al cristianismo patriarcal, sino una erosión interna. Preguntas que antes estaban reprimidas han comenzado a circular. Experiencias que antes estaban aisladas han comenzado a reconocerse. Y eso lo cambia todo. El sistema reacciona llamándolo confusión, rebelión o decadencia moral. Pero en la práctica, es algo más simple y profundo. Las personas dejan de aceptar relaciones espirituales que no las reconocen como sujetos. Las mujeres, en particular, se niegan a seguir aportando energía emocional, trabajo invisible y legitimidad a una estructura que nunca ha correspondido con el mismo amor. Este colapso no ocurre porque alguien odie la fe, sino porque el modelo no puede apoyar a las personas en su totalidad. Exige cuerpos regulados, emociones domesticadas e intuiciones desacreditadas. Cuando alguien reconecta consigo mismo, con sus límites y su autonomía, el sistema no sabe qué hacer con ello. Por lo tanto, la reacción ha sido endurecerse, más reglas, más control, más nostalgia por un pasado idealizado donde todo parecía funcionar mejor. Pero lo que realmente funcionó fue la obediencia silenciosa. Sin ella, la arquitectura empieza a fallar de forma fundamental. Lo más irónico es que cuanto más intenta el sistema preservarse, más revela su fragilidad. Porque una estructura basada en el amor verdadero no se derrumba cuando alguien se vuelve más consciente. Solo colapsan aquellas que dependen de la constante disminución de quienes las sostienen. El pánico resultante no es difícil de comprender. Si las mujeres dejan de desempeñar el papel de apoyo silencioso, toda la lógica jerárquica se derrumba. Si empiezan a verse como seres completos, con cuerpos, deseos, intuición y voz, ya no hay justificación para un Dios exclusivamente masculino ni para una autoridad espiritual unidireccional.
Por lo tanto, observamos una creciente obsesión por controlar el cuerpo femenino, la sexualidad, la apariencia e incluso el lenguaje. El cuerpo de la mujer necesita ser monitoreado porque es un punto de reconexión con su propia autonomía. Sentir, desear y confiar en la propia experiencia siempre ha sido peligroso para los sistemas que exigen sumisión. Cuando lo femenino deja de ser reprimido, todo el modelo empieza a tambalearse, no solo a nivel religioso, sino también político, cultural y social. No se trata de una disputa teológica, sino de una lucha de poder. ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede definir lo sagrado? ¿Y quién solo debe obedecer? Por eso esta conversación es tan inquietante. No se trata de señalar defectos individuales, sino de exponer un patrón. Un patrón que se extiende a lo largo de siglos y que ahora encuentra resistencia precisamente donde menos se esperaba, en la conciencia de quienes siempre lo han defendido todo. Si este contenido te ha llamado la atención, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir futuras reflexiones. Esto ayuda a que el video llegue a más personas que quizás estén intentando comprender exactamente lo que sienten, pero aún no han encontrado las palabras. Cuando la idea central empieza a cuestionarse, se vuelve imposible mantener el statu quo. La idea de un Dios exclusivamente masculino, de una autoridad espiritual concentrada y de una jerarquía rígida, solo se sostiene mientras nadie pregunte quién ha quedado fuera de esta ecuación. En el momento en que surge esa pregunta, todo el edificio simbólico necesita justificarse y casi nunca lo consigue. No es que el cristianismo nunca haya hablado de compasión, cuidado o altruismo. El problema es a quién se le ha permitido encarnar estos valores sin perder estatus. Cuando estas cualidades aparecen en figuras masculinas, se celebran como virtud espiritual. Cuando emergen en mujeres como fuerza, autonomía o sabiduría, se convierten en una amenaza. Por lo tanto, a lo largo de la historia, las expresiones más plenas de la feminidad se han borrado, suavizado o transformado en símbolos pasivos. No había espacio para una presencia femenina completa, contradictoria, poderosa y central. Esto no fue un accidente histórico, sino una elección estructural. Cuestionar esta idea central no significa rechazar todo lo anterior, sino reconocer cómo incluso figuras admiradas fueron utilizadas para sostener una lógica que impedía la verdadera igualdad. Cuando esta comprensión madura, resulta imposible seguir repitiendo las mismas acciones sin ser conscientes de lo que refuerzan. Y ese es precisamente el momento que muchas personas están experimentando ahora mismo. Un punto sin retorno donde la fe, la espiritualidad o la ética solo tienen sentido si no requieren menospreciar a nadie para existir. Lo que presenciamos no es el fin repentino de una religión, sino el agotamiento de un modelo específico, un modelo basado en la comunión emocional masculina, sostenido por el trabajo femenino invisible y protegido por el silencio. Cuando ese silencio termina, la estructura necesita reinventarse o ceder. No es casualidad que tantas reacciones recientes estén marcadas por el miedo, la nostalgia y la agresión. Estas son señales clásicas de sistemas que se dan cuenta de que han perdido el control de la narrativa. Cuando las mujeres dejan de ser un simple apoyo y se convierten en sujetos, la situación cambia por completo. La gran pregunta no es si el cristianismo sobrevivirá, sino qué tipo de cristianismo puede existir sin una jerarquía rígida, sin miedo a lo femenino y sin la necesidad de controlar los cuerpos y los afectos. Cualquier espiritualidad que necesite la fragmentación humana para sostenerse nació en crisis. Quizás el movimiento más radical no sea destruir nada, sino simplemente retirar el propio cuerpo, la propia energía y la propia devoción de lugares que nunca han correspondido con amor. Eso en sí mismo es transformador. Y cuando personas enteras comienzan a caminar sin pedir permiso, lo que una vez parecía eterno revela su verdad más simple.
Nada que dependa de la disminución de alguien más puede sostenerse para siempre.